No manches, a ver con qué fumada me salen hoy. Un muñeco, que no habíamos acabado con ustedes hace como 7 meses. No importa, uno más para la lista de enemigos derrotados. Solo con una condición. ¿Cuál condición? Que si te vuelves a encontrar un enemigo antes que yo, me lo dejes hasta que llegue. ¿Está bien? Espera un momento, ya vengo. Ahora, ¿cómo le hago para invocar a Spider-Pack? ¿Con la batiseñal? O ya sé. Ahora, ¿quién podrá defenderme? No manches, ni que fuera el Chapulín Colorado, jajajaja. Guay, entonces ¿cómo le hago? Creo que lo voy a esperar. ¿Qué onda, Pac-Man? Oye, tenías al Chucky allá afuera, pero no te preocupes que ya me encargué de él. Jajajaja, si vieras cómo explotó te morirías de risa. ¿Qué hiciste que? Lo exploté. Luego me lo agradeces. Más vale que nadie le diga a Spider-Pack de esto. Que no me entere de qué. De que el danonino es queso. ¿Qué? Mejor no me hubieras dicho. Uf, de la que me salvé. Hola chavos, sean bienvenidos a un video normal, y de la saga más querida por medio mundo, de GTA. Un video muy interesante que de seguro les va a interesar. ¿Y de qué va a ser el video? Veremos dos cosas importantes, por un lado los diferentes universos del GTA. Y por otro veremos su línea de tiempo. No manches, soné como maestro de historia. Empecemos. Bueno, primero que todo empecemos hablando de los universos. En GTA hay 3 universos, nombrados de la forma más original posible. Tenemos el universo 2D, el universo 3D, y el universo HD 4K 60 FPS. Pero mejor solo digámosle HD. Y sí, ya sé que estos son galaxias y no universos, pero solo es para explicarles, hijos de la matraca. ¿En qué estaba? Así. Estos nombres de universos no necesariamente tienen que ver cómo se vea el juego. Por ejemplo, no porque sea universo 3D, todos los GTA tienen que serlo. Más adelante veremos el ejemplo definitivo. Ahora, veamos en detalle cada uno. Empezando por el universo 2D, o como yo le digo, el universo del año del caldo. Digo que es del año del caldo, porque aquí se contienen los GTA clásicos. Como GTA 1. El de Londres todo fumado. Y el GTA 2. Aquí no pasaron cosas muy importantes que digamos. Si acaso la muerte de Claude en GTA 2. Pero en el siguiente universo les explicaré más de eso. Ahora veamos qué hay en el 3D. De seguro uno de los universos más queridos. El universo 3D. Este hasta el momento es de los más grandes. Tenemos desde GTA 3, Vice City, San Andreas. Y cuidado que aquí también pertenece el GTA Advance. Aquí es cuando tiene sentido eso de que si es universo 3D, el juego no necesariamente tiene que verse como tal. Muchos se confunden en esto, ya que creen que el GTA Advance es del 2D. Pero no. Su historia pasa en este universo, y se enlaza con los demás GTA de aquí. Sigamos. También está Liberty City y Vice City Stories. ¿Recuerdan lo que les dije de Cloud? Es muy raro ver que algún personaje aparezca en más universos entre sí. A ver, según eso en el GTA 2 vimos que mataron a Claude, pero quién sabe. Igual después de todo era un mini video para presentar el juego. Pero de todas formas, imaginen que en el GTA 2 lo mataron. Que esto pase, no significa que en su versión de otro universo también. O sea que en un universo puede que haya muerto, pero en otro aún esté vivo. Ya sé, esto está medio fumado. Ahora vayamos a ver el universo HD, y el actual. Aquí tenemos el universo HD. El cual empezó con GTA 4. GTA The Lost and Damned. The Ballad of Gay Tony. Y aquí se viene otro GTA que también se confunde a la hora de hablar de universos.
El Chinatown Wars. Muchos lo confunden pensando que este GTA pasa en el universo 3D. Pero Nel, de nuevo pasa en este mismo. La forma más rápida de ver de qué universo son, es viendo el mapa. Y aquí la historia pasa en el mismo Liberty City que GTA 4. Y por último el GTA 5. Este universo está chido, pero me es difícil elegir entre cuál es el mejor para mí, ya que el 3D, como el HD son buenos. ¿Cuál es su universo favorito? Ahora hablemos de la línea de tiempo de GTA. Lo hago porque en el video de personajes de GTA dentro de otros GTA, varios se confundieron al ver personajes en mismos juegos a la vez. Por ejemplo, ¿por qué Claude se ve más joven en San Andreas? Eso es porque los juegos no van ordenados a como van saliendo, sino que tienen un orden algo random. Vamos a verlo. Vamos a separar las líneas de tiempo también por universos, empezando por el universo 2D. Les advierto que no soy muy experto en los GTAs clásicos, así que espero no equivocarme en algún dato. El primer juego que pasa en este universo son los GTA London. Durante los años 1961 o 69. Este juego pasa en la época del ultra mega caldo. Sigamos. El siguiente es el primer GTA. Este pasa aproximadamente por el año de 1997. Bueno, al menos no es tan viejo como otros. Y el último en este universo es el GTA 2. A ver, para mí el GTA 2 es el más raro de todos, ya que para empezar este juego es como muy futurista, y por eso muchos dicen que pasa en el 2013. Pero en las radios y así, nos dan a entender que están por alguna fecha antes del año 2000. Esto de que sea futurista pero a la vez que sea viejo confunde mucho. Así que, creo que pasa por el año 1999. Si quieren luego analizamos el por qué a pesar de ser del año del caldo, este juego se ve futurista. Y con GTA 2 termina esta línea de tiempo. Ahora veamos la del universo 3D. Empezando por Vice City Stories. Este es el GTA más viejo del universo 3D. Pasando por eso de 1984. Otra vez nos vamos al año del caldo. 2 años después, pasan los pedos de Vice City. Entonces sería en 1986. Aquí es como vemos cómo ha cambiado la ciudad en esos 2 años, como siempre la mayoría estaba en construcción. Sigamos. Luego sigue San Andreas. Pasando por 1992. Aquí es cuando aparecen algunos personajes de Vice City, lo que da a entender que por alguna razón, estos personajes se fueron de Vice City a San Andreas. Mucho tiempo después, llega Liberty City Stories. Pasando en 1998. En este año vemos la versión más vieja de Liberty City, una ciudad que como era de esperar, muchas cosas están en construcción. Estos 3 últimos GTA van casi seguidos, ya que 2 años después, en el año 2000, pasa GTA Advance. Y sí, se ven algunos cambios en la ciudad. Ya por último, un año después, en 2001, pasa GTA 3. Qué ironía que que fue el primero que salió para el universo 3D, sea el último cronológicamente. Y con GTA 3 se cierra este universo. Ahora veamos el actual, el HD 4K. Este universo empieza con GTA 4. Pero a la vez le sigue The Lost and Unedited of Gay Tony. Ya que se podría decir que pasan al mismo tiempo. Por el año 2008. Un año después pasa Chinatown Wars, en 2009. Una vez más estamos en Liberty City, pero vista con cámara aérea. Bien perrón. Y ya por último, tenemos a GTA V. Pasando por el 2013. Algo curioso de este universo, es que los juegos pasan casi por el año que son lanzados, bueno, al menos hasta el momento, quién sabe si GTA 6 lo hagan en la actualidad o lo ambienten en el pasado. Pero bueno, así termina este universo. Así que ya saben, este es el orden en el que van los juegos. Jajajaja, ya ven. Sabía que no estaba loco cuando les dije que el GTA Advance era del universo 3D. El Pac-Man tenía razón.
Pero bueno, esto fue todo, espero esta información informada les sirva, no sé ustedes, pero me dieron ganas de pasarme los GTA del universo 3D, ¿cómo van? O sea, empezando por el Vice City Stories y terminando por el GTA 3. Sí, cierto, creo que así se le entendería mejor a las cosas que fueron pasando. Pero yo quiero que hables de por qué el GTA 2 se ve futurista pero a la vez del año del caldo. Tranquilo Pac-Man, algún día. Pero bueno, recuerden no lavarse las manos con mayonesa. Y sobre todo no ver directo al sol con un telescopio. Nos vemos.